Iniciamos con una nueva serie enfocada en el entrenamiento integral en ajedrez, donde intentaré aportar a todo jugador de nivel principiante e intermedio respecto a un método sencillo pero eficaz para progresar en ajedrez. Y déjame mostrarte cuál es la metodología, la cual está basada en que realizaremos sesiones en las cuales habrá tres contenidos o tres abordajes. El abordaje de la táctica, la estrategia y los finales, siempre en ese orden. Por supuesto no se incorporan las aperturas, puesto que es un elemento o una faceta del juego que tiene que ver más con los gustos personales de cada jugador e inclusive con el estilo. Por tanto, si te interesa estudiar aperturas, bueno, aquí en nuestro canal, en las listas de reproducción, está la carpeta aperturas y ahí tienes muchísimas aperturas y defensas que puedes mirar y estudiar detalladamente. Y por si eso te pareciera poco, también en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 3 cursos súper específicos y profundizados de las 3 aperturas que ves ahí en pantalla, absolutamente disponibles para ti. Pero bueno, idealmente junto a todo lo expuesto hasta ahora, 2 elementos. Primero, poner en pausa el video cuando se te indique hacerlo o al momento que no comprendas del todo una posición y o concepto. Tómate tu tiempo, nadie te apura. Eso sí, tampoco te demores 20 o 30 minutos en una posición, o sea, lo ideal sería 5 o 10 minutos, no más que eso. ¿Por qué? Porque tenemos que simular una situación real de torneo, por ejemplo. No puedes consumir o chuparte todo el tiempo. También utilizar un tablero real para reproducir las posiciones presentadas. Y todo esto lo digo idealmente porque quizás algunos de ustedes no tienen un tablero real, pero lo recomendable sería poder usarlo debido a que cuando excesivamente estamos mirando un tablero de ajedrez virtual en la pantalla, aquel de internet de 2 dimensiones, puede verse afectada la percepción que se tenga luego en un tablero real. Al menos a mí me ha pasado y sé que a mucha gente también. Por lo tanto, es importante trabajar en tablero real y de pronto reproducir las posiciones que ponemos acá en dichos tableros, ¿verdad? Entonces, iniciemos con el trabajo, con nuestro plan de entrenamiento y como viste en el orden, ¿verdad?, de trabajo, vamos a empezar con táctica, luego con estrategia y luego finales. Cada uno de estos videos tendrá estos 3 elementos. Ok, entonces empecemos con el entrenamiento de táctica. Vamos a ver 4 posiciones y lo ideal no es que veas o busques acertar con la primera jugada, sino que tienes que pensar en toda la secuencia. Hay que hacer pensar a nuestra cabecita, ¿verdad? Y por tanto es ideal que busquemos hallar las secuencias y no el estar adivinando prácticamente. Eso no nos favorece en nada en el progreso en ajedrez. Así es que bueno, primera posición, un ejercicio que para nada es difícil. Somos las negras y es nuestro turno. Lo primero que debemos evaluar es el material en el tablero, es decir, la cantidad de piezas y peones por bando. Luego, la posición de ambos reyes. Fijarnos en debilidades propias y del rival, así como también las piezas indefensas tienen que ser visualizadas en caso de que hayan piezas indefensas. Hecho esto, es nuestro turno de jugar con negras y la pregunta es, ¿podemos ganar? Y si podemos, ¿de qué manera? Ok, pon en pausa el video y trata de encontrar la secuencia ganadora para las negras. Ok, esperando que hayas hecho el ejercicio de poner en pausa el video y ponerte a pensar, la jugada correcta es dama h2 jaque, una jugada muy fácil de ver, ya que es evidente la indefensión del rey blanco producto de la debilidad de la primera fila. Seguiría rey f1 única, dama h1, jaque sacrificando la dama, pero porque tras alfil por h1 entonces torre por h1, jaque
mate. Y todo esto debido a, como ya mencioné, la debilidad de la primera fila en la posición blanca. Aquello permitió esta irrupción negra con sacrificio de dama incluido, con lo que se termina dando este jaque mate. Vayamos entonces al segundo ejercicio. Nueva posición. Juegan las blancas y ganan. Nuevamente, en primer lugar, debemos mirar el material en el tablero. Posteriormente, la situación de ambos reyes. Si hay o no piezas indefensas. Luego, evaluar si hay jaques, capturas o amenazas. ¿Cuál sería la solución? Pon en pausa el video e intenta encontrar la secuencia ganadora para las blancas. Bueno, esperando que hayas acertado, la solución es caballo E8 jaque. Y el movimiento acertado de las negras, ya en una posición absolutamente perdida, sería rey G8. Ya que si torre por E8, seguiría torre por F7 jaque, rey H8 y dama por E8 jaque mate. Así es que rey G8, luego de nuestro caballo E8 jaque, y ahora espero hayas visto caballo F6 jaque. Si ahora dama por F6, responderemos simplemente con dama por F6 y tendríamos ventaja material decisiva. Así es que lo que nos interesa saber es qué pasa si acá se juega rey G7. Acá espero hayas visto la bombástica dama por F8 jaque. Y tras rey por F8 única, torre E8 jaque, rey G7 y torre G8 jaque mate. Bonita combinación, ¿verdad? Ok, vayamos al siguiente ejercicio. Es el turno de las blancas. Nuevamente miramos el material en el tablero y notamos que blancas y negras tienen la misma cantidad de piezas, pero las negras un peón más. Luego miramos la situación de ambos reyes y vemos que ambos están vulnerables bajo el fuego enemigo. Por tanto, ahora evaluamos jaques, capturas y amenazas. Es notoria la fragilidad del rey negro, así que nuevamente pone en pausa el video y encuentra la secuencia ganadora para las blancas. Veamos si has acertado. Torre por G7 jaque, espectacular sacrificio de calidad, el cual busca exponer al rey negro, ya que las blancas cuentan con las piezas suficientes para darle muerte al monarca enemigo. Bueno, aquí lo esperable es ver rey por G7, ya que si rey H8, entonces dama H6, jaque mate, ¿verdad? Y en caso de rey F8, esto se castigaría con la brutal torre G8 jaque. Y luego de rey por G8 única, entonces torre G2 jaque y mate en un movimiento si el rey se mueve a F8 o a H8 con la jugada dama H6 por parte nuestra. Así es que lo esperable sería dama G5, pero tras torre por G5 jaque la ventaja blanca sería decisiva. Pero bueno, luego de nuestro bombástico torre por G7 jaque, rey por G7 es lo esperable, torre G2 jaque, y si ahora el rey negro se va a H8, entonces seguiría dama H6 jaque mate. Y si rey F8, entonces otra vez dama H6 jaque mate. Por tanto, única para no perder en un movimiento sería dama G5, pero tras torre por G5 jaque, rey F8 y dama F6, se amenaza caballo G6 jaque y con mate en pocos movimientos y las negras no podrían parar esto. Espero entonces hayas hecho bien el ejercicio de meditar, pensar y también calcular. Vayamos a nuestro último ejercicio de táctica en este video. Esta posición es algo más interesante. Nuevamente miramos el material en el tablero y notamos igualdad material excepto en la cantidad de peones donde las negras tienen más. Sin embargo, se aprecia que las blancas están algo más desarrolladas y las piezas negras no están del todo coordinadas. Nuevamente evaluamos si tenemos jaques, capturas y amenazas. Entonces, pon en pausa el video e intenta encontrar la secuencia ganadora para las blancas.
Ok, la primera jugada, torre por C5, tremendo sacrificio de calidad que explota eficazmente la mala coordinación de las piezas negras. Bueno, acá no hay nada mejor que responder B por C5, las blancas caballo por C5 y ahora torre B8 defendiendo al alfil que estaba siendo atacado. En caso de caballo D8, seguiría caballo por B7 y tras caballo por B7, dama A4 jaque, que además está tocando al peón de D4 en combinación con su caballo. Tras rey F8, caballo por D4, torre B8 para defender a su alfil que estaba siendo amenazado por el alfil de G2, dama B4 jaque y ya con dos piezas atacaría al caballo negro que está en B7, pero más brutal que capturar en B7 a la siguiente sería jugar caballo C6. Y si dama E7, la espectacular caballo por E6 jaque. F por E6 sería lo esperable. En caso de rey E8, alfil C6 jaque y las negras tendrían que entregar la dama en D7. Así es que luego este inmenso sacrificio de caballo en E6, F por E6, dama F4 jaque y tocando a la torre de B8, dama F6, dama por B8 jaque y atacando a la torre de H8. Si el rey se quita, entonces caería esa torre. Así es que caballo D8, pero tras torre D1, la masacre sería completa con ganancia de pieza como mínimo. Ok, entonces, torre B8 para defender el alfil, caballo por D4, caballo por D4. Dama por D4 sería malísima por alfil por C6 jaque, alfil por C6 y dama por D4. Y con dama de ventaja la victoria estaría garantizada para las blancas. Así es que caballo por D4 se espera, dama A4 jaque, caballo C6, alfil por C6 jaque, alfil por C6, dama por C6 jaque y rey F8. Y ahora, más fuerte que caballo de 7 jaque con doblete a rey y dama, sería dama de 6 jaque. Tras rey E8, dama por B8 jaque. Dama D8, dama por D8 jaque, rey por D8, torre D1 jaque con pieza de ventaja. Espero hayas resuelto de buena forma estos ejercicios de táctica y si no, ánimo, no importa. Lo que importa más es el proceso que hiciste para poder resolverlo. Y entonces ir adquiriendo ciertos patrones tácticos a través de estas soluciones que acabamos de ver. Así es que ánimo si te equivocaste en la mayoría o inclusive en todas. Poco a poco vas a ir desarrollando esa capacidad táctica. Vayamos ahora a la fase de estrategia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estrategia hoy? Lo que es una casilla débil. Una casilla débil es una casilla que no puede ser controlada por peones y piezas del bando que tiene esa casilla débil y donde una pieza del adversario puede situarse. La debilidad de una casilla está determinada por la estructura y disposición de los peones. En este caso, la casilla débil en la posición negra es D5 y el caballo blanco ha logrado situarse ahí. Vamos a una siguiente posición. Acá aprenderemos el concepto de las casillas débiles en la posición enemiga y cómo aprovecharlas. Esta posición parece algo simétrica e igualada. Sin embargo, la mayor actividad posicional de las piezas negras les permite encontrar un lugar vulnerable en el campo de su oponente. ¿Te imaginas cuál podría ser o llegar a ser una casilla débil en la posición blanca? Pon en pausa el video y detente a buscarla. Ok, esperando que hayas hecho este ejercicio, te voy a mostrar cómo continuó esta partida. Torre D8, torre F de 1, dama E4, rey F1, E5, A3, dama F5. Y acá vemos que una potencial casilla débil en la posición rival sería D3. Y esto se podría conseguir si las negras logran jugar un E4 que fijaría la debilidad de esa casilla. Continúa esta partida con caballo E1, E4, B4, caballo D3, caballo por D3, E por D3, dama F3, dama E5. Y esta partida
la terminaron ganando las negras en el juego entre Lilienthal y Makogonov en el campeonato de la Unión Soviética de 1937. Las negras han logrado hacerse de la casilla débil de D3 y podrán defender su peón sin problemas luego de torre A7 y torre D7, mientras que probablemente la dama negra podrá ir a atacar a los peones blancos de A3 y B4. Interesante, ¿verdad? Bueno, vayamos a ver otra posición en esto que es la estrategia, en concreto el tema de la casilla débil, y acá otro ejemplo de cómo aprovechar una casilla débil del rival. Partida entre Botvinnik y Donner en Ámsterdam 1963. Acá, por curioso que te parezca, la casilla débil de las negras es C6. Tal vez te preguntes, ¿cómo puede considerarse débil esa casilla si está el alfil de B7 cubriéndola? Bueno, eso es cierto, pero luego de caballo D4 vemos que la estrategia blanca está basada en cambiar alfiles y así eliminar al defensor de la casilla D6. Sigue la partida con alfil por G2. En caso de caballo D5, las blancas podrían seguir con torre C1, seguido de B5, controlando eficazmente la casilla débil de C6. Entonces el oponente de Botvinnik juega alfil por G2, el patriarca del ajedrez soviético responde con rey por G2, dama C7. La idea negra es dama B7 jaque y mantener el control sobre la casilla C6. Dama B3 sigue la partida, torre FC8, torre FC1, dama B7 jaque, dama F3, caballo D5, evitando el cambio de damas y por ende el ceder el control de la casilla crítica C6. En caso de dama por F3 continuaría caballo 2 por F3, rey F8, caballo C6, torre C7, torre C2, torre A C8, B5 y las negras se apoderarían casi de manera definitiva del control de la casilla débil C6, habiendo instalado además un poderoso caballo ahí. Es por ello que las negras no aceptan cambiar las damas, juegan caballo D5, pero igualmente las blancas luego de E4, las negras caballo 5, F6 y ahora B5, que es una excelente jugada, logran fijar la debilidad de la casilla C6. A6 juega el negro intentando eliminar al molesto peón que fija la debilidad de C6 y ahora la mejor jugada sin dudas es caballo C6, amenazando ganar pieza y calidad con caballo por E7 jaque. Notar que ahora, en lugar de caballo C6, algo como A4, que digamos iría en línea de sostener al peón, no sería una buena idea, por torre por C1 y alfil B4, atacando al caballo de D2, pero sobre todo jugando luego un caballo C5, por ejemplo, y la debilidad de C6 no sería bien explotada en una columna que no sería abierta, o al menos con un caballo obstaculizando en C5. Por lo tanto, caballo C6 mucho más dura, jugada correctísima de Botvinnik, alfil F8, A4, A por B5, A por B5, torre por A1, torre por A1, torre A8 y torre D1, no permitiendo el cambio de torres, porque la simplificación solo ayudaría a las negras, que tienen menor espacio. Continúa la partida con caballo E8, caballo C4, caballo C5, E5, buena jugada, abriendo el paso para que la dama blanca mire con rayos X a la dama enemiga y también, por qué no decirlo, a la torre de A8. Entonces, torre C8 se jugó en la partida y mencionar que en lugar de esto, un caballo C7 buscando un caballo D5 sería mala por torre D7, tremendo sacrificio de torre en D7 estaría haciendo este y además está tocando en F7 junto a la dama. Y en caso de caballo por D7 aceptando el sacrificio, vendría la majestuosa caballo 7 jaque y a la descubierta se cazaría a la dama negra, ¿verdad? Así es que por eso no se hizo caballo C7, sino que torre C8, pero igualmente Botvinnik sigue apretando torre A1, torre C7, torre A7 y dama por A7. Única jugada decente, entregándose la dama lo más caro posible
ya que si se quitaba esta amenaza con dama C8, esta jugada sería castigada con un caballo por B6 y la dama negra sería atrapada. Así es que desde allí se explica este dama por A7, caballo por A7 y bueno, esto ya es ventaja decisiva. Porque tras torre por A7, Botvinnik respondió con caballo por B6 y su oponente abandonó, ya que además de tener las blancas ventaja material decisiva, la casilla C6 sigue siendo muy débil y un dama C6, por ejemplo, graficaría todo lo expuesto en este ejemplo. Entonces, este ha sido el repaso de lo que vamos viendo en este video al menos, de estrategia, tema concreto, casilla débil, y en el siguiente video seguiremos viendo más sobre cómo abordar y explotar el tema de la casilla débil. Vayamos ahora a el estudio de los finales. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Finales de peones. ¿Y por qué finales de peones? Porque son la base de todos los finales y por eso debemos conocerlos de los primeros. Acá veremos el concepto de oposición, entendiéndola como la ubicación de los reyes frente a frente con un número impar de casillas entre ellos, bien en la horizontal o vertical. La oposición nunca conviene a quien le toca jugar. Por tanto, como le toca a las blancas, no pueden ganar. Fíjate. Rey C5. Y recuerda, para no perder las negras deben mantener la oposición, es decir, una distancia de un número impar de casillas, en este caso una casilla. Así es que las negras hacen tablas simplemente con rey C7. A ver, entonces, en caso de, si en lugar de rey C5 se jugaba rey E5, simplemente rey E7, manteniendo la oposición, salvando así de nuevo la partida. Pero nosotros estamos viendo esta continuación. Rey C5 entonces, rey C7. Manteniendo la distancia apropiada con el rey blanco, no permitiéndole al primer jugador progresar. Las blancas no tienen cómo ganar esta partida. Si mueven el rey, el negro seguirá al rey blanco a donde vaya. Y como he dicho, algo diferente. Como D5 tampoco gana porque tras rey D7 las negras mantienen la oposición. Y si ahora D6, rey D8. Y si rey C6, otra vez se gana la oposición con rey C8. Y ya las blancas no pueden ganar tras D7 jaque por rey D8 y el peón de D7 caerá si el rey se aleja de él. Y ya si rey D6, esto sería tablas por ahogado. Vayamos a ver otro ejemplo de lo que es el concepto de oposición en los finales de peones. Ok, esta es la misma posición a la anterior, pero vista desde la perspectiva de las negras. Entonces, si le corresponde jugar a las negras, estas no pueden detener al rey blanco y pierden. Recuerda, al que le toca jugar en oposición, entonces pierde la oposición y por tanto pierde la partida. Entonces le toca a las negras rey E7 y por tanto rey C6. A ver, en caso de rey C7, entonces seguiría rey E6. Si rey D8, D5. Si rey C7, D6 jaque. Si rey D8, D7. Si rey C7, rey E7. Y luego se corona sin problemas y las blancas ganan, ¿verdad? Entonces, rey E7 lo jugado, pero igualmente se gana la oposición con rey C6. Las negras pueden intentar patalear con rey E8, ya que, por ejemplo, si rey D8, entonces D5. Tras rey C8, D6. Tras rey D8, D7, rey E7, rey C7 y coronando a la siguiente y ganando, ¿verdad? Así es que en caso de rey E8, rey C7, otra vez ganando las blancas. Ahora, si rey E7, esto no impide en absoluto la coronación blanca. Tras D5, rey E8, D6, rey F7, D7 y sería inminente la dama blanca en el tablero, ¿verdad? Concepto de oposición. Vamos a ver otro ejemplo. En esta posición, si fuera el turno de las negras, pierden porque el rey blanco entraría al campo enemigo. Recuerda, y vuelvo a reiterar, en el concepto de oposición, al bando que le toca jugar, pierde la oposición. Por lo tanto, es el turno de las negras. Y tras rey E6, entonces rey C5. Fíjate cómo el rey entraría sin problemas
a capturar a los peones del flanco de dama y sus peones del flanco de dama podrían coronar. Ahora bien, si en lugar de rey E6, rey C6, entonces va para el otro lado. Rey E5, ganando fácilmente otra vez. Pero bueno, rey E6 fue lo jugado, ¿verdad? Entonces rey C5, rey D7, rey B6, rey D6, rey por A6, luego caerá el peón de B5 y así avanzarán los peones blancos libremente por el flanco de dama. Vayamos a ver la última posición y el último ejemplo y estudio de este video. A ver, misma posición del ejemplo anterior, pero visto desde la perspectiva de las blancas. El punto es que si ahora le corresponde jugar a las blancas, son tablas. Fíjate. Rey C3. Aquí, entonces, podemos decir que es una buena jugada que mantiene la oposición a distancia. Déjame explicarte que si rey D3 perdería en el acto, porque ya no hay una distancia impar de casillas, sino par, en este caso 2. Y por tanto la oposición la gana las negras con rey D5. Ahora hay una distancia impar de una casilla, así que tenemos oposición. Y ya vimos que en la oposición el bando que le toca jugar pierde. Así es que si rey E3, entonces rey C4 ganando. Y si, por ejemplo, rey C3, entonces para el otro lado, rey E4 ganando. Caería el de F4, luego el de G5 y los peones negros irían felices y cantando a la casilla de coronación. Por lo tanto, aquí es vital mantener una correcta oposición con rey C3. Rey D5 y ahora importante es ganar la oposición con rey D3. De nuevo, entonces, a una casilla de distancia del oponente. Y el negro aquí juega con prudencia, rey E6. Buena jugada, no cediendo la oposición al rival, ya que si el blanco juega ahora rey D4, entonces las negras harán rey D6 manteniendo la oposición. En cambio, si en lugar de rey E6 las negras hubiesen jugado rey D6, esto sería pésimo, ya que haría perder a las negras tras rey D4, ganando la oposición. Y ahora, donde mueva el rey negro, el rey blanco irá al lado contrario. Por ejemplo, si rey E6, rey C5 y entrando y capturando los peones negros del ala de dama, ¿verdad? Y si, por ejemplo, rey C6, para el otro lado, rey E5 y luego rey F6, rey por G6, rey por F5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, luego este rey D3, lo único que salva al negro es rey E6. Y entonces, tras rey D4, rey D6, manteniendo la oposición, y entonces esto sería una posición igualada. Bueno amigos, este ha sido entonces el primer video, nuestra primera sesión de entrenamiento donde abordamos táctica, estrategia y finales. Hemos visto entonces 4 posiciones de ejercicio táctico. En el concepto de estrategia vimos lo que es la casilla débil y la seguiremos viendo este mismo concepto en el siguiente video. Y bueno, finales vimos el concepto de oposición y lo vamos a seguir abordando y profundizando también en el siguiente video. Así es que recuerda apoyar con un like este video. Además, invitar a otros a suscribirse a este canal, a seguirnos en todas las redes sociales. Y bueno, si veo suficiente apoyo para este video, entonces la próxima semana otra nueva sesión de entrenamiento integral en ajedrez. Un abrazo grande muchachos y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.